Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos. 2 de octubre, son 1317 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Hemos tenido una semana llena, como lo dijimos el día lunes, llena de información en el ámbito geopolítico. La cumbre de Copenhague ya culminó, no hubo acuerdos de ningún tipo. Sigue la tensión en el entorno de lo que es el paro del gobierno federal en Estados Unidos. No se ponen de acuerdo las facciones demócrata y republicana. También tenemos lo que fue el día de ayer, la detención de un buque petrolero, posiblemente de lo que es la flota rusa en las costas de Francia. Hoy también habló el presidente, hace unas horas habló el presidente ruso Vladimir Putin, declaraciones que vamos a revisar muy interesantes. Vamos ahora a revisar todas las notificaciones que hemos incluido en el mapa el día de hoy. Vamos a comenzar con lo que ayer decíamos sobre un ataque con drones en el área norte de la región de Kiev, en el área de Slabutich. Allí pues estaba una central, una subestación eléctrica. Esta subestación eléctrica que ayer presentábamos, ya nos llega el video sale en las páginas públicas en la noche de ayer. Esta es la estación que presentábamos el día de ayer. Acá comienzan las imágenes de un ataque con hasta 8 drones geranios que atacaron esa base. Fue golpeada, como estamos viendo allí, el área de los transformadores. Fíjense, acá tenemos los 2 transformadores que fueron golpeados por los drones kamikaze geranios en esta subestación eléctrica. También se atacó este edificio que vemos acá. Todo estaba completamente en llamas. Fueron las imágenes que ayer colocábamos en esta zona al norte de la región de Kiev. También se atacó en este mismo video, en la parte final de este video, se atacó esta pequeña subestación ya dentro de lo que es el asentamiento. Acá tenemos una subestación eléctrica de 110 kV y también fue atacada por los drones kamikaze geranios del ejército ruso. Y bueno, esto ha planteado una serie de dificultades en lo que es la región de Chernígov y la región de Kiev. Distintos apagones cada 6 horas en el área de lo que es la población de Konotop. Acá tenemos el área para que se vea en el mapa. Vamos a puntearlo acá. Fíjense, Konotop, y en el área de Shopta también, en la zona de Sumy, hay apagones cada 6 horas. Incluso la parte ucraniana, la empresa de electricidad ucraniana, dice que son 3 horas lo que envían de electricidad, pues los residentes están comunicando en los canales abiertos que son incluso menos de 3 horas de servicio cada 6 horas en esta región de Sumy. También hay grandes problemas en la región de Chernígov. También nos tenemos que referir a la zona de lo que es la estación o la planta nuclear de Chernobyl. Tenemos un reporte que, dado ese ataque el día de ayer a esa subestación eléctrica en la región norte, en la parte norte de la región de Kiev, vamos a irnos hasta lo que es la planta nuclear de Chernobyl. Acá tenemos un reporte. Hubo un apagón general en la central nuclear, cortes de electricidad en el área de sarcófago sobre la unidad 4 que se destruyó. Esto lo indicó el Ministerio de Energía de Ucrania, consecuencia de las sobretensiones, el nuevo confinamiento seguro, la estructura de aislamiento sobre la unidad 4 en esta central nuclear de Chernobyl, que fue destruida en el accidente del 26 de abril de 1986. Quedó completamente sin electricidad. Esta central quedó sin electricidad después de los ataques a la subestación que presentábamos anteriormente, a la subestación de Slavinchuk en el norte de la región de Kiev. Ok, esta es la información que tenemos respecto a lo que pasó el día de ayer con ese importante ataque de los drones geranios en el norte de Kiev. Hoy, amigos míos, se realizó un intercambio de prisioneros. Ahí estamos viendo la parte rusa, un intercambio bajo la fórmula 185 por 185. También se intercambiaron 20 civiles de cada lado. El personal militar y civiles de la parte rusa se encuentran actualmente en la República de Bielorrusia. Serán trasladados a Moscú para revisiones médicas y psicológicas. ¿Qué tenemos desde la capital ucraniana? Declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Snatov,
quien dijo que Ucrania encontrará armas para provocar un apagón en Moscú si Rusia deja sin electricidad a Kiev. Esto fue lo que dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué tenemos acá? Fíjense lo que corresponde a los ataques del ejército ruso. Según AFP, en septiembre Rusia incrementó estos ataques contra Ucrania. El número de ataques aumentó un 36%, se registraron 5.638 drones y 185 misiles según AFP. Septiembre registró el número récord de drones en una sola noche. 810 drones surcaron el cielo ucraniano durante la noche del 7 de o la madrugada del 7 de septiembre. Nosotros acá hicimos referencia a ese número en esa oportunidad. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora lo que tenemos en toda la línea de contacto. Vamos a hacer una parada en Odessa. Allí también se registraron numerosos ataques con drones kamikaze del tipo Geranio, incendios masivos y daños a la infraestructura energética. Drones de ataque golpearon la infraestructura energética en Odessa. Los ataques provocaron cortes de electricidad y agua en varias zonas de la región. Se desató un incendio masivo en el lugar del ataque. Y el lugar del ataque fue la zona ferroviaria en el centro. A ver, vamos a abrir el mapa, tenemos el punto exacto. En el centro de lo que es Odessa, acá este distrito se llama Malinovsky. Toda esta zona ferroviaria fue golpeada por los drones del tipo Geranio del ejército ruso. Acá tenemos, fíjense cómo quedaron las locomotoras completamente destruidas en la zona ferroviaria. Acá tenemos otra fotografía de lo que nos dice los ataques con los drones en la madrugada de hoy, jueves 2 de octubre. Bueno, esto sucedió en el área central de Odessa. Siguen los cortes de electricidad y de suministro de agua en esta área del sur de Ucrania. Pero vamos a revisar qué tenemos en todo lo que es la línea de contacto. Tenemos un mapa geopolítico al final del desarrollo de nuestro informe para los que quieran quedarse con nosotros. Vámonos hasta la zona de Zaporizhia, en la ciudad de Mariupol. Allí se están registrando bombardeos masivos. Plomo fundido cae sobre esta ciudad de Mariupol. Bombas planeadoras impactaron posiciones del ejército ucraniano. Allí estamos viendo las imágenes sobre zonas de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Mariupol. Miren, los rusos ya se acercan a esta ciudad desde la zona de Poltavka. Ayer hablábamos de avances hacia la zona oriental de Poltavka. También los rusos se acercaron hoy hacia la zona de Ojoniche y también están avanzando del lado norte de Mariupol. Recordemos que ayer los rusos capturaron el área de lo que es Verbove. Ahora siguen avanzando hacia el oeste. Vamos a revisar cada uno de estos avances. Vámonos hasta la zona nororiental de Mariupol. Los rusos se han acercado desde Olgivke y se han acercado a la zona de Ojoniche. Acá los rusos avanzaron a través de estas plantaciones forestales. Tenemos un avance de 1.2 kilómetros cuadrados y bueno, comenzamos a sumar territorios ganados por parte de la Federación Rusa. Como siempre, traemos otras fuentes que también confirman avances en esta área del frente. Bueno, acá validando la información que acá compartimos en Mapa Geopolítico con todos ustedes. Seguimos revisando más información. Más al norte nos desplazamos hacia la zona de Novoivanovka, hacia la dirección de estas dos localidades, Novovasilivke y Novomikolaivka. Los rusos ocuparon esta zona que tenemos acá, este cinturón forestal que tenemos acá. Acá se desplazaban los rusos en motocicletas que fueron atacadas. Allí estamos viendo las imágenes en la parte superior izquierda de sus pantallas. Estas motocicletas fueron atacadas por los drones del ejército ucraniano exactamente en este punto, lo que confirma que las tropas rusas están avanzando en la parte nororiental de Novovasilivka. Acá tenemos el avance, 0.6 kilómetros cuadrados en este frente también. Seguimos en el frente nororiental de lo que es la región de Zaporizhia. Vámonos ahora hasta la zona del frente en la región de Dnipropetrovsk, luego de que los rusos ocuparon el día de ayer. Presentamos la bandera. Si no has visto este informe, te lo dejaré al final de este video para que vayas a chequearlo. También está en la parrilla de todos nuestros videos. Bueno, los rusos, no conforme con capturar esta zona, con liberar esta zona de Verbove, siguen avanzando hacia el oeste a través de la carretera que comunica Visneve con Verbove. Acá avanzaron a través de
de esta carretera. Tenemos un avance de una longitud de 1.8 kilómetros lineales, un avance en kilómetros cuadrados, estamos hablando de 0.4 kilómetros cuadrados. Siguen avanzando imparables, como lo decíamos en nuestra miniatura del día de ayer, los rusos en este frente hacia la zona de Pokrovsk, hacia la zona norte de lo que es, ya dijimos, lo que es Mariupol. Fíjense este importante bastión para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Acá tenemos Mariupol. Los rusos, como les dije, vienen avanzando por el lado nororiental y también por lo que es la región de Dnipropetrovsk a través de lo que es la línea estatal entre ambas regiones, Zaporizhia y la región de Dnipropetrovsk. Dejamos este frente, vámonos al frente de Pokrovsk. Vamos a revisar si tenemos algún avance en la zona de la ciudad de Pokrovsk. Bueno, apareció algunas fuentes, apareció un video por allí de un militar ruso entrando a un edificio en el pozo de ventilación, de la mina. La mina es esta que está más al norte, ¿ok? Es esta la mina, ¿ok? Se ve claramente acá en el mapa. Y bueno, ese video que apareció no lo tengo actualmente, pero fue en esta área al este de la ciudad de Mirnohar. Ok, acá tenemos la conexión, hoy está bastante lenta. Bueno, ese video es viejo. Hay unas fuentes que apenas hoy pintaron esta área que tenemos acá desde Myriulivovka hacia ese pozo de ventilación. Ya tienes varios días ese video rodando y bueno, varias fuentes tomaron ese video y pintaron esta zona en sus últimos reportes. Nos vamos hacia el norte de Pokrovsk, hacia la cuña, donde los rusos han recuperado algunas posiciones en el área de Pankovka, hacia el sector de Volodimirovka, que hay una zona de trincheras en esta área. Vamos a pintarlas acá. En esta zona fueron recuperadas por la parte rusa. Acá tenemos un avance hacia la dirección de Volodimirovka de 0.9 kilómetros cuadrados. Pero vamos a revisar este informe porque está bastante interesante. Los combates en toda esta área son realmente intensos. Las fuerzas rusas lograron despejar el norte de esta localidad de Pankovka, en este sentido, hacia el norte, ¿ok? Hacia Volodimirovka avanzan las fuerzas rusas, ocupando las trincheras al norte o cerca del río Kasensky Toren. Podemos ubicar ese río. Vamos a abrir el mapa y fíjense, acá nos aparece lo que es el río, las riberas del río Kasensky Toren. Hacia allí ocuparon esas fortalezas el ejército ruso. Y bueno, sigue diciendo el reporte que se informa de la entrada de pequeños grupos ucranianos en la zona de Boikovka. Les recuerdo, acá tenemos el área de Boikovka, vamos a pintarlo en rojo. Básicamente Boikovka es una zona gris, una zona de muerte donde entran ambos ejércitos. Además, los combates continúan por las franjas forestales de Volodimirovka. Acá tenemos el área de Volodimirovka. El ejército ruso ha logrado algunos avances cerca del puesto avanzado al este de Chajove. Lo indicamos hace unos días atrás que las fuerzas rusas posiblemente habían entrado a la parte este de Chajove. Eso no fue confirmado. Es difícil saber exactamente dónde están los rusos en esta localidad. Algunas fuentes dicen que cortaron la carretera, esta carretera que tenemos acá. Fíjense, esta carretera hacia el norte de Chajove, hacia Sofivka. Y bueno, otras fuentes dicen que los rusos están mucho más allá en esta zona de esa carretera al este de la localidad de Chajove. Nosotros esperamos o preferimos seguir esperando para que se aclare esta situación en el área de Chajove. Nos vamos hacia el frente del oeste de esta cuña de avance de la parte rusa hacia Kucherik Yar, porque acá hubo un contraataque el día de ayer, o varios contraataques el día de ayer hacia la zona de Dorenge. Atención, porque en primer término los ucranianos lanzaron un vehículo de combate de infantería Bradley. Allí estamos viendo las imágenes, que posteriormente fue abandonado por las fuerzas militares ucranianas y fue atacado hasta por 7 drones. Son los que se ven en este video en el área de lo que es la estación del tren de Mersalovo, allí en esta zona de Dorenge. Acá tenemos la localidad de Dorenge. Vamos a pintarla acá para que se vea. Ven, y ese vehículo blindado Bradley fue golpeado y destruido. Al final vemos cómo el humo sale
de ese vehículo de origen estadounidense. Posteriormente, la parte ucraniana lanzó, allí comienzan estas imágenes, 2 vehículos blindados con personal militar ucraniano. Los vehículos militares ucranianos avanzaron por lo que es la franja hacia la localidad de Dorenge y cruzaron en esta vía hacia este punto que vemos acá. Fíjense, este punto, ok, de este otro video, más allá del Brable, intentaron llegar los ucranianos. Bueno, esos 2 vehículos militares fueron totalmente destruidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron despegar grupos de asalto en el área o tras las líneas rusas, pero se toparon con minas en los cruces y realizaron maniobras en los campos. Sin embargo, los campos también estaban completamente minados por los rusos, destruyendo el equipo y la infantería ucraniana. Mientras tanto, los combatientes de las brigadas número 5 y 100 del ejército ruso, así como la brigada de fuerzas especiales número 3, destruyeron a los grupos que se dispersaron en las zonas restantes de los militares ucranianos, y por eso no colocamos avances en esta área del frente hacia la zona de Dorenge. Allí pues siguen intentando los ucranianos contraatacar las líneas rusas en esta zona del frente. Sin embargo, luego del desastre ucraniano en esta área, sí pudieron recapturar algunas zonas en el área de Novachajove, recuperaron cinturones forestales al norte de esta localidad y básicamente más del 60% de esta localidad fue recuperada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Okay? Acá tenemos un avance por la parte ucraniana de 2.2 kilómetros cuadrados. Creo que vi dos fuentes. Una de ellas era Suriyak Map, que también colocaba avances en esta área del frente, producto de los contraataques del ejército ucraniano en esta área del frente. Bueno, amigos, dejamos esta zona de esta cuña de avance del ejército ruso hacia el norte de Kucherik Yar, hacia lo que es la dirección de Drobopilia. Vámonos hasta el frente de Konstantinovka. Atención en esta área del frente, porque los rusos, según información preliminar, desde esta mañana corre esta información, han logrado cortar definitivamente la zona de Kevlampik. Y bueno, este brazo de avance hacia el área de la orilla sur del lago, bueno, compromete aún más a las guarniciones ucranianas que están en esta zona sur del lago. Lo único que les queda a las formaciones ucranianas es cruzar el lago, la zona del lago de Kevlampik, en esta zona para tratar de salvar su vida, dado que los rusos ya tienen control de esta orilla izquierda del lago y bueno, avanzaron hacia la zona de Kevlampik hasta la orilla derecha del lago de Kevlampik. Bueno, tenemos un avance. En consecuencia, según la información, algunas fuentes están comentando de que Kevlampik está totalmente bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Como siempre le digo, no nos adelantemos hasta Kiev, pero tampoco nos retrasemos hasta lo que es Mariupol, ¿no? Por citar un ejemplo. Bueno, según información desde fuentes, los militares rusos lograron llegar hasta la orilla del lago, que es esta zona de avance que tenemos acá, lo que sugiere que las AFU, las Fuerzas Armadas de Ucrania, únicamente tendrán como opción cruzar el lago a nado, pero esto es una verdadera amenaza para la vida de los militares ucranianos, ya que los drones FPV circundan este lago las 24 horas del día. Bueno, en total, fíjense, en total tenemos un avance de 0.3 kilómetros cuadrados, y otras fuentes como la que acá tenemos nos habla de que Kevlampik está bajo control total de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Nosotros todavía preferimos esperar hasta que se aclare esta información. Dejamos el área de Kevlampik, vamos a revisar una notificación que tenemos acá del lado de las intersecciones y el reconocimiento ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están trasladando sus puntos de mando o sus puestos de mando desde la ciudad de Konstantinovka. Atención, acá tenemos Konstantinovka hacia la ciudad de Drukiska, ya que bueno, ya se están librando combates muy cerca de Konstantinovka, y ahora el avance del ejército ruso hacia lo que es Kevlampik. Bueno, empiezan los puestos de mando avanzado del ejército ucraniano a mudarse,
a Druzhkivka. Atención con esta información, claro, es del lado ruso. Bueno, seguiremos haciendo seguimiento a esto. Bueno, en el lado de Sivers, en la parte del frente hacia Limán, no tenemos reportes de nuevos avances. Allí la situación en el entorno de Sivers, en el entorno de Yampol, incluso cerca de Limán, bueno, continúan las batallas en todo este eje, ok. Las fuerzas militares rusas prácticamente rodean esta ciudad fortificada del ejército ucraniano, la ciudad de Sivers. Avanzan también por el lado de Yampol, en el lado norte, y hacia Limán se reportan combates ya en la zona de Drobicheve, que es esta área que vemos acá, y en el norte de Stavki también hay batallas. Esa es la información que sugieren nuestras fuentes. Nos vamos al frente de lo que es Kupián. Vamos a revisar esto. Allí comienzan algunas imágenes de ataques con drones. Los drones rusos golpean día y noche todo este frente. Fíjense, ¿qué nos dice la parte ucraniana? Porque sigue la histeria en el entorno de lo que es el avance del ejército ruso hacia el norte de lo que es esta ciudad importante de Kupián. Veamos qué nos dicen la parte ucraniana mientras seguimos viendo las imágenes. Los analistas militares ucranianos informan sobre esta situación que ya parece crítica en la ciudad de Kupián. Las tropas rusas ya han penetrado hacia el centro por la margen derecha del río Oskol y los edificios arden de los combates. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan contener el ataque, pero las cabezas de puente en la margen derecha han dado a los rusos la oportunidad de aumentar sus fuerzas. Se quedan estos recursos, estos medios de comunicación ucranianos. Pequeños grupos bloquean constantemente el movimiento de las fuerzas ucranianas entre las orillas y la ciudad se está convirtiendo en un frente frágil. Hay suficientes tropas del ejército ruso en la ciudad y en las afueras, por lo que las pérdidas, según la parte ucraniana sobre las pérdidas rusas, no se sienten de forma aguda. Kupiansk es un claro ejemplo de cómo una situación difícil puede convertirse en una situación crítica en solo un mes. Estamos hablando de principios de septiembre hasta el principio del mes de octubre. Aquí las batallas continúan, si bien no tenemos reportes de avance, pero bueno, ahí la intensidad de los combates no hace más que crecer. Vamos a irnos ahora hasta lo que es la zona de Sumy. Vamos a revisar si tenemos algún avance en este frente, si en los combates posicionales en el área de Olesivka, en el área de Kindratovka y en el área de Yunakovka. No tenemos más evidencias de nuevos avances en esta área del frente. Amigos, seguimos en la línea limítrofe entre la parte rusa y la parte ucraniana. Nos vamos hasta esta carretera, la E101, hasta este punto en el área de Bakhchiv, esta zona esto es la región de Sumy, ¿ok? Vámonos a esta zona limítrofe, que hay un cruce aduanal, que es esta área que vemos acá en la zona limítrofe. Acá pasa un río en esta zona y aquí hay un puente exactamente. En el video podremos ver esta instalación que tenemos acá del lado ucraniano. Este es el puente fronterizo del lado ucraniano, lo vamos a ver en el video. Bueno, ese puente que está acá exactamente fue volado por la parte rusa, ok. Acá tienen las evidencias de ese puente totalmente destruido. Previamente fue minado y bueno, allí tenemos la explosión total de ese puente en el área limítrofe entre Ucrania y la Federación Rusa. Bueno amigos, este ha sido nuestro recorrido el día de hoy. Vamos a revisar lo que tenemos en el mapa geopolítico, muy interesante el día de hoy. Vamos a empezar con esta información sobre la cumbre de Copenhague, que no logró ningún acuerdo sobre medidas específicas contra la Federación Rusa. Presidentes y primeros ministros utilizaron esta plataforma para insistir en que se debería hacer algo al respecto de la agresión rusa, ¿ok? Pero no lograron ponerse de acuerdo, no hubo consenso sobre qué deberían de hacer exactamente sobre lo que ellos llaman la agresión rusa, lo dijo Político. Von der Leyen promovió la idea de crear un llamado muro de drones. Fue muy criticada von der Leyen por esto en la frontera oriental de la Unión Europea, y dicen que ese plan no tiene ni pies ni cabeza, mientras que Alemania, Francia e Italia también se opusieron a este plan. El presidente del Consejo Europeo, el señor Costa, propuso reformar las normas de ampliación de la Unión Europea
y eliminar el requisito de la unanimidad de todos los miembros para admitir nuevos países. Está hablando específicamente de admitir a Ucrania por las buenas o por las malas, con el fin de facilitar la adhesión de Ucrania y Moldavia. El primer ministro húngaro Viktor Orbán rechazó totalmente esta opción. Al final, los participantes de la cumbre se limitaron a declaraciones sobre seguir buscando maneras de utilizar los activos rusos congelados. Además, no se tomaron ninguna decisión sobre este tema tampoco. Así que prácticamente fue una cumbre donde fueron a sacarse algunas fotos y dar declaraciones. Uno de ellos fue también Viktor Orbán. Tras la cumbre de Copenhague, la Unión Europea quiere sencillamente, así lo dice Viktor Orbán, iniciar una guerra. La situación es grave, hay propuestas abiertamente bélicas sobre la mesa de negociación, quieren transferir fondos de la Unión Europea a Ucrania, intentan acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea utilizando todo tipo de artimañas legales, es lo que decía Costas. Todas estas propuestas demuestran claramente que Bruselas quiere iniciar una guerra. Esta cumbre demuestra que en los próximos meses estarán marcados por la amenaza de guerra, escribió el primer ministro húngaro Viktor Orbán. ¿Qué tenemos desde Ucrania? Porque se convierte Zelensky, Ucrania, en otra policía mundial aparte de Estados Unidos. Fíjense lo que dice Zelensky. Hasta ahora solo hemos utilizado nuestras armas de largo alcance para atacar a Rusia. Después de nuestra reunión con Trump, quizás tengamos algo más, quizás refiriéndose a los misiles Atacán que todavía le quedan por allí, o quizás se apruebe, todavía esto no está definido, el envío a Ucrania de los misiles Tomahawk. Ayer hablábamos de esto, que Rusia prácticamente se ríe de esto, ya que serían los sistemas terrestres del tipo Tifón, que son los que lanzan estos misiles en tierra. Son sistemas muy grandes y pesados que serían seguramente detectados por el reconocimiento ruso. Bueno, dice Zelensky que Rusia utiliza entre 500 y 600 drones al día, mientras que Ucrania utiliza actualmente entre 100 y 150. Los incidentes con drones rusos han ido demasiado lejos, dice Zelensky. Estamos hablando de Polonia, Rumanía, Dinamarca y los países bálticos. Fíjense cómo Zelensky siempre ha intentado trasladar el problema ucraniano hacia las fronteras europeas. Todos los países, atención con esto, todos los países deben tener la capacidad de combatir los vehículos aéreos no tripulados. Tenemos experiencia que compartiremos con Dinamarca. Sabemos que en Dinamarca hay una situación con drones que todos quieren achacarle a la Federación Rusa, no saben ni de dónde vienen y bueno, han cerrado muchos aeropuertos y han suspendido algunos vuelos, ¿ok? Bueno, Rusia ha creado una gran amenaza, dice Zelensky, con sus drones y fíjense, no queremos que ningún país se sienta desprotegido ante esta amenaza. Bueno, otra policía mundial tenemos con Zelensky y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero fíjense de esto, habla Zelensky de que no quieren desproteger a todos los países por el uso de los drones rusos, pero fíjense, no hay dinero. Ucrania solo depende de Occidente para el pago de salarios de militares. Fíjense, Ucrania se está quedando sin fondos para los salarios de las Fuerzas Armadas, según la jefa del Comité de Presupuesto de la Verjovna Rada, y la tienen. Los fondos para pagar los salarios se agotarán el 1 de noviembre. Les queda un mes. Si no, van a tener que hacer como los empleados públicos o federales allá en Estados Unidos, trabajar de a gratis mientras se resuelve el problema. Ucrania quiere utilizar los fondos proporcionados a través del programa de préstamos ERA, creo que es un programa del G7, para cubrir la falta de fondos, pero Occidente impide financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante subvenciones y préstamos. Entonces está difícil la situación en el entorno de conseguir dinero para cubrir los salarios de los militares ucranianos. También hay escasez de fondos para el presupuesto del próximo año. Bueno, estamos hablando de 60.000 millones de euros, según lo dijo el propio Zelensky. Así que bueno, quiere ser policía de todos los países europeos, pero no tiene ni cómo pagar los salarios en Ucrania. A ver, declaraciones de Dmitry Peskov desde el Kremlin. Los contactos entre Rusia y Estados Unidos continúan entre las administraciones, pero Trump no ha respondido sobre el nuevo tratado START, según el Kremlin. Básicamente a esto se refirió Caroline Leavitt, que le parecía interesante y bueno esa propuesta que llevó Rusia a Estados Unidos. Estados Unidos comparte datos de inteligencia en línea con Ucrania, pero esto no es nada nuevo, dice desde el Kremlin. Rusia responderá adecuadamente si Estados Unidos transfiere estos misiles Tomahawk
a Ucrania. También habló de la profunda histeria en los países europeos que intentan presentar a Rusia como un villano. Rusia continúa con sus operaciones militares estratégicas y se mantiene abierta a negociaciones, declaró también el jefe de comunicaciones en el Kremlin. La visita del presidente Putin a la India tendrá lugar antes de Año Nuevo. Los preparativos ya están en marcha. Recordemos que Washington ha hecho enorme presión para que la India deje de comprar la energía rusa. Bueno, a ver, ¿qué tenemos desde Francia? Ayer en las costas francesas se detuvo un barco de lo que es la flota de la sombra rusa. Bueno, Macron propuso detener, y estamos viendo el video del momento en que militares de fuerzas especiales francesas abordan este buque de la supuesta flota de la sombra, la sancionada por la Unión Europea. Bueno, propuso Macron detener los buques de la flota en la sombra rusa durante semanas. Citó como ejemplo la detención de ayer de un petrolero por parte de Francia frente a sus costas que se dirigía desde un puerto ruso a la India. Macron declaró que al detener este petrolero durante 1 o 2 semanas, Francia socavará la eficiencia del suministro de petróleo desde Rusia. A esto se refirió hoy sobre esta histeria europea el presidente ruso Vladimir Putin. Acá lo tienen, tenemos el resumen de sus declaraciones. Rusia está orgullosa de sus ciudadanos, su economía y sus fuerzas armadas, afirmó Putin en esta reunión del club de discusión de Valdai. Quienes querían hacer sufrir al pueblo ruso deberían calmarse, dijo Vladimir Putin. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Si alguien quiere medir fuerzas con Rusia, pues que lo intente. Así dijo el presidente ruso. La Unión Soviética y luego Rusia declararon 2 veces su disposición a unirse a la OTAN, pero en ambas ocasiones fueron rechazadas de plano. Esto fue en 1954 de la extinta Unión Soviética y también en el año 2000 por la Federación Rusa durante la visita del presidente en aquel entonces Clinton. En ambas ocasiones fueron rechazados, dice el presidente ruso. La multipolaridad se ha convertido en una consecuencia directa de los intentos de mantener la hegemonía global. Rusia está dispuesta a colaborar con sus socios occidentales, pero estos se han mostrado reacios a abandonar sus estereotipos. Occidente se mostró reacio a renunciar a la hegemonía y sucumbió a la tentación del poder absoluto. Está hablando de Estados Unidos. El poder de Estados Unidos y sus aliados alcanzó su apogeo a finales del siglo XX, pero no hay ni habrá jamás poder capaz de gobernar al mundo entero. Declaraciones de Vladimir Putin hace unas 3-4 horas atrás en Moscú. A ver, para finalizar, tenemos que sigue la situación en el entorno del paro federal del gobierno de Donald Trump. La antorcha de la Estatua de la Libertad podría extinguirse debido al cierre del gobierno norteamericano. Esto lo cita hoy The New York Times. Los demócratas de la ciudad de New York, liderados por su gobernadora Kathy Hochul, culparon a los republicanos del cierre y afirmaron que el Estado no pagará el mantenimiento de la estatua, así que seguramente en los próximos días, de no solucionarse el desacuerdo entre los demócratas y los republicanos, pues la llama o la antorcha de la Estatua de la Libertad seguramente podrá apagarse, señoras y señores. Bueno, es parte de lo que ellos llaman en Estados Unidos su libertad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por nuestro informe el día de hoy. Saludos a todos. Gracias, como siempre, a nuestro amigo RM. No le gusta que digan su nombre. Sigue colaborando semanalmente con nosotros, lo cual siempre agradecemos de verdad. Bueno, amigos, nos vemos mañana viernes, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando todo lo acontecido en el frente ruso-ucraniano.